Para entrar más en este tema, nos enlazamos vía Skype con Rosalind Lemus Martin, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford. Rosalind, como siempre, un gusto que nos regales unos minutos y nos des luz en torno a esta vacuna. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Paco. Bien, gracias. Pues con Muchas gusto gracias. aquí. ¿Cómo, Un gusto por la invitación. ¿Cómo medir este anuncio se dio prácticamente ayer en Argentina? ¿Cómo medir este anuncio? Se están hablando de 250 millones de producción de vacunas. ¿Serán suficientes? Vamos, y me estoy adelantando algo que es más importante. Están todavía, tengo entendido, en fase 3. ¿Cuánto tiempo demorará todavía esta fase? Así es, la fase 3 todavía está sucediendo en este momento. Se espera que los resultados preliminares estén listos en octubre, noviembre. No hay una fecha exacta, pero más o menos por esos meses se tendrían resultados preliminares, aunque la fase 3 va a continuar. La fase 3 tiene que continuar incluso todavía otros 2 años más o un año más, pero los resultados preliminares nos van a dar información de si la vacuna realmente ya es efectiva y si es segura. Entonces, una vez que pase eso, ya se puede continuar con la producción y con la parte regulatoria para la aprobación de la vacuna en los diversos países en donde se va a producir y a distribuir. Y esto podría llevarnos, no necesariamente, como han estado mencionando, y lo oíamos hace un momento, que a lo mejor para septiembre, octubre o noviembre ya pudiéramos tener la vacuna. Exacto, no, totalmente esa información no es correcta. Lo que va a pasar en septiembre, octubre es que se van a tener los resultados preliminares de la fase 3, pero eso solamente nos va a indicar que realmente está funcionando la vacuna. Y después de ahí se van a contar varios meses y lo más probable es que la vacuna esté lista para los países que tienen el convenio en el primer semestre del 2021 si la fase 3 es exitosa. Si la fase 3 no es exitosa, entonces, bueno, se echaría todo para atrás y, bueno, ya no sería efectiva la vacuna y se tendría que empezar de cero. ¿Cuántos países, Rosalind, cuántos países tienen este convenio? ¿Para cuántos países de América, tengo entendido, funciona? ¿Y por qué Brasil no? Ok, básicamente no se ha escogido Brasil porque Brasil, la población de Brasil es muy grande, entonces la producción, sería básicamente para Brasil solamente si se hubiera incluido Brasil. Entonces, el convenio incluye la mayoría de países de Latinoamérica. Obviamente los países que quieran esa vacuna van a tener acceso a ella si ellos se pronuncian. Entonces, va a ser accesible a Latinoamérica, pero los países se tienen que pronunciar. De entrada, México y Argentina, ya tienen el banderazo verde para tener la vacuna porque se va a producir en estos dos países. Entonces, además de América Latina, se tienen otros países en el convenio. Inglaterra ya tiene las dosis compradas. Existen otros países también de la Unión Europea que ya están en el convenio. Así es. Ahora, déjame preguntarte, porque hace un momento presentaba yo justamente una entrevista que tuvimos con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, y hablaba de si va a ser una vacuna de una sola dosis o que se requiera una doble dosis. Esto nos complicaría porque estamos hablando de que de estos 250,000, de estas 250 millones de vacunas que se producirían, no le tocarían más que 20 millones a México. Y si es en doble aplicación, pues se baja 10 millones. Exacto. No sabemos exactamente cuántos países van a querer la vacuna. Obviamente dependerá mucho del número de países que se pronuncien de América Latina, que estén interesados en esa vacuna. Y entonces eso ya cuando sepamos eso, nos va a permitir saber qué países quieren y cuántos millones nos van a tocar, pero cabe aclarar que sí, efectivamente es una doble dosis. No hay ahí preguntas, sino es una doble dosis, es la que se ha estado probando, entonces lo tendríamos que dividir entre dos. Y nosotros en México necesitamos 75 millones de dosis para poder asegurarnos que el 60% de la población va a estar vacunada. No hay menos, 75 millones se requieren en el país.
Exacto, 75 millones para cumplir esa inmunidad. Necesitamos al menos un 60%. Además, todo esto también se juega en base a la efectividad de la vacuna. Como toda la efectividad de la vacuna no la tenemos determinada hasta que se termine la fase 3 o se tengan resultados preliminares de la fase 3, vamos a saber qué efectividad tiene la vacuna y en base a eso vamos a calcular qué porcentaje de la población necesita estar vacunada. Si la efectividad de la vacuna es menor a 70 u 80%, se va a necesitar vacunar a una población mayor del 60%. Quiere decir que un 70% tenemos que estar vacunando y eso nos va a complicar las cosas. Están en el periodo de la fase 3, que es periodo de pruebas. ¿Dónde se están realizando las pruebas? ¿Hay pruebas en México? La fase 3 no se va a realizar en México. La fase 3 se está realizando en Brasil y en Sudáfrica, y se va a iniciar, hay un convenio para iniciar fase 3 en Estados Unidos, pero definitivamente México no va a ser parte de la fase 3, al menos de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Yo sé que es una pregunta complicada, Roselyn, pero posibilidades reales en tiempo, ¿para cuándo podríamos tener la vacuna en caso de que esta prueba, esta fase 3, se lleve de manera positiva? Como lo comentaba, sería en el primer semestre del 2021, porque ahora con este nuevo convenio a México nos está beneficiando bastante, porque nos está adelantando bastantes meses el tener la vacuna, porque anteriormente, bueno, no teníamos acceso a ella, o si hubiéramos tenido acceso hubiéramos estado en la lista, pero al final de la lista, y entonces nos hubiera puesto en el siguiente año o a finales del 2021, y esto nos está adelantando la posibilidad de tener la vacuna antes en México. Temas de costos, Roselyn, no sé si tú los manejas, no sé si es lo tuyo, pero temas de costos, aquí sí llegó a hablar de entre 60 y 80 pesos al tipo de cambio, por supuesto. Sí, así es. La vacuna se está dando prácticamente al costo. AstraZeneca y la mayoría de las farmacéuticas que están desarrollando vacunas han llegado a un acuerdo en el que hay un límite y el precio de la vacuna no puede pasar de ese límite. Entonces no pueden venderse las dosis en un precio mayor a $30. Entonces, bueno, obviamente si la producción se va a realizar en América Latina va a poner ese precio, ¿no? Que por eso se está comentando que el precio va a ser incluso un poco menor. Pero no debe de pasar la barrera de los $30 en total, ¿no? Entonces, sí, dime. Rosalín, ese es el precio en que se le venderá a las autoridades mexicanas, no es la venta al público. No, exacto. Aquí México está hablando de tener un esquema de vacunación gratuito, lo que quiere decir es que ellos van a comprar la vacuna y se la van a dar al sistema público de salud, pero yo me refiero por ejemplo, si alguien va a un hospital privado, bueno, ahí sí se vendería la vacuna o se aplicaría con cierto precio la vacuna, y entonces me refiero a eso, a la venta fuera del sistema público, la venta al gobierno, o sea, ese es el precio al gobierno, y el gobierno ya decide cómo distribuirla, si va a ser gratuita o si la va a cobrar, etcétera. Perfecto. Rosalín Lemus, te agradezco como siempre que nos regales estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Todavía tendremos oportunidad de seguir platicando sobre este tema. Claro, mucho gusto y buenas noches. Gracias, Rosalín Lemus, doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford, parte de esta alianza con AstraZeneca, los laboratorios Argentina y México.